Buenos días, estimados estudiantes de la carrera de Tecnología Superior Universitaria en Emergencias Médicas. Sean bienvenidos a esta sesión académica correspondiente a la unidad 4 de nuestra asignatura de Epidemiología. Hoy vamos a abordar un tema que define la frontera entre la vida y la muerte profesional, y no estoy exagerando. Vamos a desglosar el contenido C2 que trata sobre las precauciones basadas en la transmisión y la selección técnica de mascarillas. Quiero que por un momento olviden la imagen idealizada de la medicina que ven en las series de televisión, donde todo ocurre en quirófanos estériles y brillantes con aire filtrado. Su realidad, la realidad del tecnólogo en emergencias médicas, es la calle, es el domicilio desordenado de un paciente, es la cabina trasera de una ambulancia en movimiento que vibra y donde el aire circula de manera caprichosa. En ese entorno, ustedes no tienen el control ambiental que tiene un cirujano, ustedes entran a una escena no controlada. Por eso, la capacidad que desarrollen hoy para identificar la física de la transmisión de un patógeno y seleccionar la barrera de protección adecuada no es simplemente una destreza técnica más del currículo, sino un determinante absoluto de su supervivencia laboral y de la seguridad pública. El diseño curricular de esta asignatura responde a una necesidad crítica en la formación de profesionales en Ecuador, un país con un perfil epidemiológico mixto y complejo, donde coexisten enfermedades infectocontagiosas endémicas como la tuberculosis, que vemos tanto en la costa, o el dengue en zonas tropicales, con amenazas emergentes como fue el COVID-19 o la influenza aviar. Ustedes son los primeros intervinientes, los que tocan al paciente antes que nadie, y si fallan en su autoprotección, se convierten en vectores que diseminan la enfermedad a sus familias y a sus bases operativas. Para entender esto a fondo, debemos cambiar nuestro marco conceptual. Históricamente nos enseñaron una dicotomía simple: si la partícula mide más de 5 micras es una gota, y si mide menos es un aerosol. Nos decían que la gota cae rápido y el aerosol flota. Sin embargo, la ciencia moderna, impulsada por estudios de dinámica de fluidos, nos ha demostrado que esto es insuficiente. Debemos pensar en el concepto de la nube de gas turbulento. Imaginen cuando un paciente tose o estornuda dentro de la ambulancia. No está lanzando proyectiles aislados como si escupiera semillas de sandía. Lo que expulsa es una nube multifásica de gas cálido y húmedo que atrapa gotitas de todos los tamaños. Esta nube protege a las gotas de la evaporación y las transporta mucho más lejos de ese metro o 2 metros que dicen los libros antiguos, saturando el compartimento sanitario en segundos si la ventilación es mala. Este concepto es vital porque justifica por qué a veces, aunque creamos que estamos lejos, necesitamos máxima protección. En la industria general, la seguridad se basa en eliminar el peligro. Si hay una máquina peligrosa, se quita. Pero en nuestra profesión, la jerarquía de controles del NIOSI cambia porque no podemos eliminar al paciente infeccioso. El paciente es nuestro objeto de trabajo y a la vez la fuente del riesgo. Por lo tanto, dependemos casi totalmente de los controles de ingeniería, como la ventilación de la ambulancia, y sobre todo del equipo de protección personal, o EPP, que aunque es la última línea de defensa, en la atención prehospitalaria suele ser la primera y única barrera que tenemos entre nosotros y el patógeno. Empecemos desglosando las precauciones específicas, comenzando por las precauciones por contacto, que combaten a ese enemigo invisible que vive en las superficies. En el entorno prehospitalario, cuando hablo de superficie, no me refiero solo a la mesa de comer del paciente, me refiero a las barandas de su camilla, a los cables del monitor multiparámetro, a su mochila de trauma y a su propio uniforme. Tenemos bacterias multiresistentes en Ecuador, como el Staphylococcus aureus resistente a meticilina o la Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasas, que son muy prevalentes en traslados de pacientes que vienen de unidades de cuidados intensivos. Estos bichos pueden sobrevivir en el vinilo de la camilla o en el poliéster de su uniforme durante días. El mecanismo es simple y peligroso. El patógeno pasa del objeto a sus manos y de ahí a sus mucosas por autoinoculación.
Aquí quiero detenerme en un error frecuente que veo en las prácticas y en la vida real, la polinización cruzada. Imaginen al paramédico que se pone sus guantes de nitrilo, atiende a un paciente con una herida infectada y luego, con esos mismos guantes puestos, abre la puerta de la ambulancia, agarra el radio para reportar a la central y luego toma la tabla para llenar la ficha. En ese momento ha contaminado toda la unidad operativa. Los guantes de nitrilo, que preferimos sobre el látex por resistencia, deben cambiarse si se rompen o están visiblemente sucios antes de tocar material limpio. Y ojo con la higiene de manos. Si sospechamos de Clostridioides difficile, una bacteria que causa diarreas severas, el alcohol gel no sirve. El alcohol no mata las esporas. Necesitamos lavado mecánico con agua y jabón y fricción vigorosa para arrastrar físicamente las esporas por el desagüe. Además, el uso de la bata desechable impermeable es obligatorio si van a cargar a un paciente o si hay riesgo de fluidos porque protege su uniforme de convertirse en un transporte de bacterias hacia su casa. Pasemos ahora a las precauciones por gotitas. Aquí hablamos de balística. Estas son partículas mayores a 5 micras que salen disparadas al toser o hablar y que por gravedad caen rápido, generalmente a menos de 1 metro. Aquí encontramos enemigos clásicos como el virus de la influenza, la Neisseria meningitidis, que causa meningitis, o la Bordetella pertussis. Para esto utilizamos la mascarilla quirúrgica. Quiero que entiendan bien qué es una mascarilla quirúrgica. Es una barrera física, un parachoques resistente a fluidos que protege sus mucosas del impacto directo, pero no ofrece un sellado hermético. Tiene fugas laterales enormes por donde entra el aire sin filtrar. Por eso, si el paciente lo tolera, ponerle una mascarilla quirúrgica a él es la medida más eficaz porque controlamos la fuente de emisión. Y no olviden la protección ocular. Las gafas son obligatorias aquí porque la mucosa de sus ojos es una puerta abierta para los virus respiratorios. Y no, sus lentes de medida no sirven porque no tienen protección lateral. Necesitan gafas de seguridad selladas o visores. Ahora subamos el nivel a las precauciones aéreas, el riesgo invisible. Esto aplica para partículas pequeñísimas, menores a 5 micras, los llamados núcleos goticulares, que quedan flotando en el aire y viajan largas distancias. En una ambulancia cerrada, la concentración de estos aerosoles sube logarítmicamente con cada exhalación del paciente. En Ecuador, el ejemplo rey de esto es la tuberculosis. Tenemos una alta incidencia, especialmente en la costa, y transportar un paciente con tos crónica y hemoptisis es un escenario de altísimo riesgo laboral para ustedes. También entra aquí el sarampión, cuyo virus puede flotar en una habitación hasta 2 horas después de que el paciente se fue. Para esto, la mascarilla quirúrgica es inútil, necesitamos un respirador de alta eficiencia, el famoso N95, la diferencia es abismal. Mientras la quirúrgica es holgada, el N95 es hermético, diseñado para sellar contra la cara. Su filtro no es un simple colador, tiene un medio filtrante Electret, son fibras cargadas electrostáticamente que atrapan las partículas como un imán, pero un N95 solo funciona si les queda bien. Por eso hablamos de la prueba de ajuste o fit test. Ustedes deben usar la talla y modelo con el que hayan pasado esta prueba y cada vez que se lo pongan deben hacer la verificación de sello, inhalar fuerte para ver si colapsa y exhalar suave para ver si hay fugas. Hay un concepto crítico en la atención prehospitalaria que transforma todo: los procedimientos generadores de aerosoles o AGP. Ustedes realizan maniobras como la intubación orotraqueal, la ventilación con bolsa, válvula, mascarilla, succionan vías aéreas o dan RCP de alta calidad. Estas maniobras generan nubes masivas de aerosoles. Esto significa que, aunque la enfermedad sea teóricamente de gotitas o contacto, si ustedes van a intubar, automáticamente se convierte en una precaución aérea obligatoria. Deben usar N95 y protección ocular hermética e idealmente colocar filtros virales HEPA en la bolsa de ventilación para protegerse. Tampoco podemos olvidar las precauciones por vectores, que a veces ignoramos porque no se transmiten de persona a persona.
pero el entorno nos ataca. En Ecuador trabajamos en zonas endémicas de dengue, zika, chikungunya y malaria. Si están en un traslado nocturno en una zona arrocera del Guayas o en la Amazonía y llevan las ventanas de la ambulancia abiertas, están expuestos. Deben usar repelente, uniformes tratados con permetrina y mantener el aire acondicionado encendido para cerrar el habitáculo. Además, mucho cuidado con las agujas en pacientes virémicos. Un pinchazo con sangre de un paciente con dengue grave es una inoculación directa. Finalmente, y quizás lo más importante de la clase de hoy, es el procedimiento de retiro del EPP, el DOFIN. La mayoría de las infecciones del personal de salud no ocurren mientras atienden al paciente, sino cuando se quitan el traje sucio. Es un momento de fatiga y distracción que puede ser fatal. Existe una secuencia lógica que deben respetar religiosamente. Primero, los guantes, que son lo más sucio, se retiran con técnica de pico o guante sobre guante sin tocar la piel y se desechan. Inmediatamente, primera higiene de manos. Luego, la protección ocular, manipulándola solo por las patillas o la banda trasera, que es la zona limpia, jamás toquen el frente del visor. Después la bata, desatando cintas y enrollándola hacia afuera. Y lo último que se quitan, fuera ya de la zona de riesgo, es el respirador N95. Se retira manipulando solo las ligas elásticas, primero la inferior y luego la superior, para evitar que el respirador golpee su cara. Jamás, bajo ninguna circunstancia, toquen el frente del respirador. Terminan con un lavado de manos exhaustivo de 40 a 60 segundos. En conclusión, estimados alumnos, dominar las precauciones basadas en la transmisión no se trata de memorizar una tabla para el examen. Se trata de entender que en la ambulancia nos enfrentamos a una física de partículas mortal. Se trata de saber que un procedimiento como la intubación cambia las reglas del juego y nos exige máxima protección. Se trata de tener la disciplina mental para no tocarse la cara y para retirarse el equipo con la precisión de un cirujano, aunque estemos agotados a las 3 de la mañana. Su seguridad es lo primero, porque un rescatista enfermo no puede salvar a nadie. Muchas gracias por su atención y ahora pasaremos al taller práctico para realizar las pruebas de ajuste de sus respiradores.